Un planeta con una naturaleza muy generosa y que alberga varias formas de vida. La Tierra. Nosotros, los seres humanos, nacimos aquí y hemos vivido siempre rodeados de esta maravilla de la creación. ¿Podremos vivir siempre en este planeta como lo hemos hecho hasta ahora? Los científicos están estudiando seriamente la posibilidad de emigrar a otro planeta que no sea el nuestro. Hasta ahora, el mejor candidato para establecer un asentamiento humano en el futuro es el planeta más cercano a nuestra órbita, Marte. Según las perspectivas de la NASA, el hombre pondrá un pie sobre Marte durante la primera mitad de este siglo y comenzará a construir bases para su asentamiento. Mucha gente vivirá en su superficie con trajes espaciales. Dentro de las bases se cultivarán alimentos para autoabastecerse. Hacia finales de siglo se estima que la población de Marte sea de unas 100.000 personas. Entonces los humanos empezarán a cambiar el planeta. Se intentará crear un entorno con una atmósfera más densa y con océanos sobre los terrenos baldíos de Marte para que los humanos puedan vivir como están acostumbrados, pero con sus trajes espaciales. El proceso de transformar el planeta para que se parezca más a la Tierra se llama terraformación. Mediante la terraformación, el paisaje marciano se irá pareciendo más a un paisaje de la Tierra. Un milenio más tarde, en el año 3000, la humanidad seguramente ya habrá creado otra civilización en Marte que se habrá convertido en otra Tierra. Emigrar a Marte ya no es solo una fantasía. En un futuro no muy lejano es posible que la humanidad ya no pueda vivir en nuestro planeta. Este sentimiento de crisis ha divergido en varias direcciones. El doctor Stephen Hawking, un físico británico, es uno de los científicos que dio la voz de alarma acerca de la crítica situación a la que se enfrenta la Tierra. Estoy preocupado por las consecuencias del efecto invernadero. Creo que la atmósfera se irá calentando cada vez más hasta que llegue a parecerse a la de Venus, con ácido sulfúrico en ebullición. A no ser que la raza humana emigre al espacio, dudo mucho de que sobreviva los próximos 1000 años. Hacia finales del siglo XX, los humanos se dieron cuenta de que la civilización que habían creado estaba arrastrando al planeta hacia una crisis muy grave, el calentamiento global. Se cree que una inmensa industrialización y el aumento de automóviles va a provocar un aumento muy elevado en los niveles de CO2 que acabará por desembocar en el calentamiento del planeta. Esto es la simulación de un cambio de temperatura creado por un instituto de investigación alemán. Si las condiciones actuales se mantienen, las temperaturas se elevarán hasta 6 grados centígrados en el siguiente siglo. El aumento de temperatura derretirá el hielo de los casquetes polares y una gran extensión de terreno se inundará. Corrientes, mucha lluvia y otras anomalías climáticas provocarán desastres continuos. La expansión de las zonas tropicales significará que habrá más insectos
y un aumento de las enfermedades con ellos relacionadas, como la malaria y el cólera. Muchos temen que el ritmo del calentamiento global se acelere en el futuro, ya que la población no hace más que aumentar. Durante mucho tiempo, la población mundial apenas mostró un aumento significativo, pero en los últimos 100 años se ha cuadruplicado hasta los 6.100 millones de personas que hay hoy en día. Se esperan alcanzar los 9.300 millones en el año 2050. Lo más probable es que el crecimiento de la población haga aumentar los ya de por sí excesivos niveles de CO2. Puede ser que el futuro de este planeta no tenga una continuidad. La crisis que anunciaron los científicos está aquí y es muy real. Agosto del año 2000, se celebró en Toronto, Canadá, una conferencia internacional acerca de la emigración a Marte. El sponsor de esta conferencia era la Sociedad de Marte. Este grupo está compuesto por unos 4.000 científicos de 36 países distintos, incluyendo a personal de la NASA y otras personalidades de estudios avanzados. Están de acuerdo en una cosa: la única forma en que los humanos conseguirán sobrevivir a largo plazo es emigrando a otro planeta. La Sociedad de Marte ha construido una unidad de hábitat en una isla desierta del Círculo Polar Ártico que fue diseñada para experimentar la vida en un entorno similar al de Marte durante un largo periodo de tiempo. El Dr. Christopher Mackay es uno de los fundadores de la Sociedad de Marte. Él es el principal defensor de la terraformación de Marte, lo que ha sido su especialidad durante las 2 últimas décadas. El Dr. Mackay cree que la mejor opción que hay en el sistema solar para que emigren los humanos es Marte. Creo que Marte es el mejor objetivo por 2 razones. Una es una razón práctica. Es más fácil ir a Marte, es más fácil aterrizar en Marte y explorarlo. Y en segundo lugar, Marte tiene más similitudes con la Tierra en términos de historia reciente. La Tierra y Marte nacieron durante el mismo período, hace unos 4.600 millones de años. Al principio se cree que ambos tenían océanos y una atmósfera más densa. Pero a continuación tomaron caminos diferentes. La Tierra se convirtió en un planeta rebosante de vida, y Marte, por razones todavía desconocidas, perdió gran parte de su atmósfera y el agua de la superficie. Los planes que tiene la NASA para la primera mitad del siglo es conseguir enviar a Marte una nave con tripulación. Lo que hay frente al astronauta es un vasto desierto rojo y baldío. La temperatura media es de 60 grados bajo cero y la presión superficial es una centésima parte de la presión superficial de la Tierra. Sin los trajes espaciales que les protegen, los humanos no podrían sobrevivir sobre la superficie marciana ni un solo minuto. Es demasiado inhóspito como para que vivan las personas. ¿Cómo podemos transformar este planeta en nuestro hogar? Según el proceso de terraformación del Dr. Mackay, el primer paso es elevar la temperatura. El Dr. Mackay tiene en mente un prometedor contribuyente a este proceso: los gases de efecto invernadero, gases que son el principal factor del calentamiento global. Todo lo que sabemos nos sugiere que es posible. Y de hecho, podríamos hacer que Marte fuera adecuado para la vida si hiciéramos en Marte lo que ya hemos hecho en la Tierra. Los gases que hemos vertido en la atmósfera de la Tierra, que son consecuencia de la polución, serían como una medicina para Marte y el planeta volvería a ser cálido. Creo que no estamos seguros del todo, pero creo que la respuesta es sí. Podemos terraformar Marte. Podemos restaurar su biología. Uno de los beneficios principales y más prácticos de pensar en terraformación o incluso en realizar la terraformación es que entenderíamos mejor a la Tierra.
Los científicos eligieron como calentador más eficiente para un planeta cuya temperatura media es de 60 grados bajo cero al clorofluorocarburo, o CFC. El CFC ha sido uno de los mayores contribuyentes al calentamiento global y el efecto invernadero que produce es 10.000 veces más potente que el del dióxido de carbono. El carbono y la fluorina que constituyen los CFC están presentes en Marte. Si se puede conseguir en Marte la misma producción de CFC que hay actualmente en la Tierra, se espera que la liberación de gases eleve la temperatura de Marte unos 20 grados. Esta subida de temperatura puede conseguir un gran cambio en Marte. El cambio será visible en primer lugar en el Polo Sur. Observaciones previas han determinado que la zona blanca que cubre el Polo Sur es hielo seco. En otras palabras, son gases de efecto invernadero congelados, dióxido de carbono. Un aumento de 20 grados sería suficiente para que esa masa de hielo seco se derritiera. Este hielo seco se extiende en gruesas capas a lo largo de 48.000 kilómetros sobre una zona que es 45 veces más grande que Japón. Una gran cantidad de CO2 se liberaría de este gran trozo de hielo que hay en el Polo Sur. Los altos niveles de dióxido de carbono en la atmósfera empezarían a actuar como un gas de efecto invernadero y a elevar la temperatura del planeta. Desencadenado por la emisión de una gran cantidad de CFC a la atmósfera, la inmensa reserva de dióxido de carbono que hay en Marte despertaría de su sueño. De esta forma, el Dr. Mackay calcula que el planeta Marte puede calentarse en un breve periodo de tiempo. Marte está aquí, un estado seco que llamamos A. Si podemos elevarlo hasta el estado B, entonces por sí solo continuaría calentándose hasta el estado C. Probablemente podríamos provocar el paso de A a B en unos 50 años, y entonces muy rápido, en unas pocas décadas, pasaría a tener una atmósfera gruesa y cálida. Una vez que la temperatura se eleve, se cree que el agua regresará a la superficie de Marte. Pero ¿dónde podrá esconderse el agua en un planeta que tiene un suelo tan baldío? Esta es una vista del antiguo Marte que se ha reproducido basándose en los últimos datos topográficos. Se considera que una tercera parte de todo el planeta estaba cubierto de agua. De hecho, se cree que esta gran masa de agua está bajo la superficie de Marte. Sabemos que hay agua en Marte, lo vemos en la atmósfera, vemos las nubes, vemos el vapor de agua, incluso vemos casquetes polares, lo cual es muy significativo. El polo norte de Marte tiene tanta agua como lo tiene Groenlandia. En la Tierra no hay ninguna duda de que hay mucha agua que podemos ver. El problema es que esperamos que haya mucha más agua debajo de la superficie. En las profundidades no tenemos ninguna información y puede que haya hielo o puede que no. Pero los modelos muestran que las regiones que están más cerca de la superficie del planeta son las más frías y son las que tienen más probabilidades de estar situadas donde se encuentra el hielo. La capa subterránea helada se llama permafrost y se puede encontrar en muchas partes de la Tierra, como en Siberia o Alaska.
Recientemente, esta capa de permafrost en la Tierra ha comenzado a descongelarse y a convertirse en pantanos debido al calentamiento. Las casas que se construyeron sobre permafrost están empezando a derrumbarse y las carreteras están empezando a hundirse. Los daños se están expandiendo. Pero en Marte, derretir las capas de permafrost es muy importante para conseguir que la terraformación culmine con éxito. Esto hará que el agua que se encuentra en el subsuelo vuelva a la superficie. En Alaska hay un túnel que se construyó perforando el permafrost. Durante la Guerra Fría, las fuerzas norteamericanas construyeron esta estructura subterránea para ocultar tanques y otras armas, y así prepararse ante una posible guerra contra la antigua Unión Soviética. Se pueden ver grandes bloques de hielo aferrados a las paredes. Se puede esperar que suceda lo mismo bajo la superficie de Marte y se encuentre agua congelada. Hasta hace poco, nadie sabía con exactitud cuántas capas de hielo había ocultas en Marte. La clave para desvelar este secreto apareció en unas imágenes de la superficie de Marte que había tomado una sonda. Lo que parecen escamas de pescado son grietas en el suelo. Se llaman polígonos. La aparición de estos polígonos abrió una nueva vía de investigación acerca del permafrost marciano. Los polígonos también pueden encontrarse en zonas de la Tierra cubiertas con permafrost. El profesor adjunto Kenji Yoshikawa de la Universidad de Alaska se dio cuenta de que el tamaño de los polígonos en Punta Barrow, al norte de Alaska, y el de los que se habían descubierto en Marte era casi el mismo. Sobre el suelo hay depresiones con algunos intervalos. Estas depresiones son los bordes de los polígonos. La distancia entre esos intervalos es de unos 100 metros, muy similar a lo que se ha descubierto en Marte. El doctor Yoshikawa está estudiando las características subterráneas de los polígonos que hay en Punta Barrow, ya que así será capaz de calcular cuánto hielo hay bajo la superficie de Marte. Vaya, es exactamente igual a un paisaje de Marte. Bueno, por supuesto nunca he estado en Marte, pero las imágenes de Marte son asombrosamente parecidas a lo que veo desde aquí. Por lo menos puedo pisar estas características. El doctor Yoshikawa inspeccionó todas las estructuras subterráneas de esos polígonos utilizando un radar. Su interés principal era lo que había debajo de esas depresiones, lo que marcaba los límites. Lo que se ve de color blanco en la pantalla es donde está el hielo. 1 metro por debajo de la superficie, la capa de hielo alcanza los 10 metros de profundidad. Las capas de hielo que hay bajo los polígonos se forman cuando el permafrost se contrae debido a cambios de temperatura. Con una temperatura más baja, el permafrost se contrae y se agrieta. Esas grietas se llenan de agua, que con el tiempo se congela. Cuando la superficie está cubierta de arena y tierra, se forman depresiones donde estaban las grietas. La medición de distintos polígonos ha desvelado que el intervalo que hay entre las grietas es de la misma longitud, y también el hielo que hay bajo ellas. Los intervalos que hay entre las grietas de los polígonos de Marte son muy parecidos a estos que hay en Punta Barrow. Eso significa que es muy posible que en los polígonos de Marte haya unas capas de hielo del mismo tamaño a las que hay en Punta Barrow. El doctor Yoshikawa cree que las capas de hielo de Marte se podrán encontrar no muy lejos del desierto de arena que hay en la superficie. Este es un trozo de hielo bastante grande. Está aferrado a la roca por ambos lados. Cuando vayamos a Marte creo que podremos encontrar estructuras similares a esta a unos 10 metros de la superficie.
Así que aunque la superficie parezca un desierto con arena, cuando bajemos hasta una profundidad de 10 metros encontraremos estas estructuras heladas. Eso significa que en el permafrost de Marte hay una enorme cantidad de hielo. La sonda ha estado observando las características de los polígonos en diferentes lugares desde que tomó la primera imagen. Hay muchas probabilidades de que bajo la superficie de Marte haya un enorme trozo de hielo. Si la temperatura de Marte aumenta considerablemente debido a los gases de efecto invernadero, se cree que ese hielo se derretirá y saldrá a la superficie. Entonces, una gran cantidad de agua volverá a cubrir la superficie de este planeta. Parte de esa agua se vaporizará, se elevará hasta el cielo y formará nubes. El vapor de agua es otro gas de efecto invernadero, más potente que el dióxido de carbono, y acelerará el aumento de temperatura. Y de las nubes caerá lluvia. La lluvia arrastrará el polvo rojizo que hay suspendido en la atmósfera de Marte, que ha envuelto el planeta durante milenios. Gradualmente, el cielo pasará de ser rojo a azul, como el que vemos en la Tierra. Y los ríos y océanos que conocemos en nuestro planeta volverán a surgir en Marte. Algunos científicos creen que los océanos de Marte tendrán una profundidad media de cientos de metros. En un período de tiempo de 1 o 2 siglos, desde el inicio de la terraformación, un planeta baldío, sin apenas atmósfera ni agua, se convertirá en un planeta azul como el nuestro. El tiempo que puede pasar desde que se empiece a calentar el planeta hasta que haya vida en él, y haya, por ejemplo, árboles, puede ser muy poco. Unos 50 o 100 años. Porque es un problema solo de calentar el planeta. En realidad es muy fácil, ya que solo hay que utilizar un porcentaje muy bajo de luz solar para calentar el planeta. La gran diferencia entre ese planeta y la Tierra es que Marte no tiene oxígeno. Tendrá una atmósfera llena de CO2, dióxido de carbono. Ese dióxido será bueno para las plantas y los microorganismos, pero los humanos necesitarán una fuente de oxígeno como una máscara cuando caminen por la superficie. Los niveles de oxígeno en la atmósfera de la Tierra son de un 20%. Lo que produce el oxígeno es el océano y los bosques. Los océanos son responsables de una tercera parte de toda la producción de oxígeno del planeta. El fitoplancton, que vive en las aguas menos profundas del océano, al hacer la fotosíntesis absorbe el dióxido de carbono y libera oxígeno. Instituto de Biotecnología Marina en Kamaishi, Japón. Se está llevando a cabo una investigación para cultivar una especie de fitoplancton que tenga unas capacidades extraordinarias para hacer la fotosíntesis y poder contrarrestar el calentamiento global. Intentan que el fitoplancton absorba todo el exceso de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Lo que se cultiva en este laboratorio es la cianobacteria.
Las cianobacterias son los organismos más antiguos que se conocen en la Tierra que realizan la fotosíntesis y han vivido en el mar desde hace 3.000 millones de años, cuando todavía no había plantas en la Tierra. En aquellos días, en la atmósfera, predominaba principalmente el dióxido de carbono. La cianobacteria jugó un papel muy importante al transformar el dióxido de carbono en oxígeno. En el laboratorio, los investigadores mantienen a las cianobacterias en unos tanques llenos de dióxido de carbono para observar las propiedades de su fotosíntesis y ver cuánto oxígeno pueden generar. Dentro de estas minúsculas burbujas se encuentra el oxígeno producido por las cianobacterias. Los resultados mostraban que las propiedades de la fotosíntesis de las cianobacterias son 10 veces mayores que las plantas normales. Se cree que en el proceso de terraformación de Marte, las cianobacterias serán una herramienta muy útil a la hora de aumentar los niveles de oxígeno en la atmósfera. Otro factor clave en la producción de oxígeno en la Tierra son los bosques. Como las selvas tropicales que hay en las zonas del Ecuador hacen una fotosíntesis masiva y producen grandes niveles de oxígeno, se les llama los pulmones de la Tierra. El Dr. Chris Mackay de la NASA, además de la cianobacteria, está viendo cómo llevar árboles a Marte y crear zonas boscosas. Está intentando encontrar la manera de aumentar los niveles de oxígeno en Marte en el menor tiempo posible. Si hay que plantar árboles en Marte, la localización principal sería en las zonas del Ecuador, que son más cálidas. El clima que más se parece al que habría en Marte es el de México. Este es el Pico Orizaba, la montaña más alta de México, con una altitud de 5.699 metros. A los 4.000 metros de altura de esta montaña, la temperatura es de unos 5 grados durante todo el año, lo que es muy similar a la zona ecuatorial del terraformado Marte. Los bosques que se extienden sin interrupción desde el pie de la montaña se acaban a esta altitud. Es el límite de los bosques, o límite arbóreo. Una investigación en profundidad sobre el límite arbóreo determinó que sería un problema crear bosques en Marte. Los árboles más antiguos son los que se encuentran en medio del bosque, así que queremos determinar su edad y compararlos. Un colaborador del Dr. Mackay en esta materia es el profesor Rafael Navarro, de la Universidad Autónoma de México. ¿Por qué no crecen los árboles por encima del límite arbóreo? En lugar de haber diferencias en los agentes externos como la temperatura, se encontró una diferencia muy interesante en la Tierra, ya que era mucho más rica en amoníaco. El amoníaco es uno de los elementos fundamentales para que una planta crezca, porque se incorpora a la proteína. A la derecha hay una solución con tierra procedente de la parte externa del límite arbóreo. El color es débil, lo que significa que la concentración de amoníaco es muy baja. ¿Por qué cae el nivel de amoníaco de un lado a otro del límite arbóreo? El profesor Navarro cree que es debido a la actividad de los microorganismos de la Tierra. 4.100 metros. Estamos justo sobre el límite arbóreo más alto del mundo. Ahí abajo hay una gran cantidad de árboles, pero por encima solo hay unos cuantos. Y un poco más alto, apenas ninguno. El crecimiento de estos árboles se debe a la actividad de insectos que viven en la Tierra. Lo que hacen es convertir el nitrógeno que hay en la atmósfera a una forma de nitrógeno fijo, en concreto amoníaco. Este amoníaco puede ser absorbido por las raíces de los árboles y entonces, una vez que lo hayan introducido en su sistema, pueden utilizarlo para producir aminoácidos, purinas, pirimidinas, y con todo ello se puede construir el ADN y también enzimas. Los microorganismos que han estado en la Tierra durante tanto tiempo eran la clave para generar un bosque.
Los microbios de la Tierra utilizan componentes del aire para crear amoníaco. Las plantas absorben el amoníaco con las raíces y crecen. El descenso de temperatura en la Tierra por encima del límite arbóreo priva a los microbios de amoníaco, por lo que ellos tampoco lo producen y por lo tanto el nivel del amoníaco baja, y eso hace que una de las condiciones por las que un árbol crece desaparezca. Necesitamos independencia y tenemos que empezar desde el nivel más bajo, desde la evolución de un árbol. Así que el primer paso de la terraformación son esos pequeños microbios. Tendrán dos funciones muy importantes. Una es que llenarán la atmósfera de Marte con oxígeno, y la segunda es que fijarán nitrógeno de la atmósfera para liberarlo en la Tierra, y así plantas más grandes como la hierba y el musgo podrán crecer. Una vez que la Tierra tenga suficiente contenido de materia orgánica, entonces los árboles empezarán a crecer en esas condiciones. Tenemos que ir por pasos. No podemos plantar árboles inmediatamente. Tenemos que esperar hasta que la Tierra tenga suficientes nutrientes, que serán aportados por pequeñas bacterias, y después los árboles podrán utilizar el nitrógeno para crecer. Terraformar otro planeta significa que hay que descodificar el complejo ecosistema de la Tierra. Los bosques tropicales, llamados los pulmones de la Tierra. Hace muy poco que hemos llegado a conocer un poco más acerca de la complejidad y diversidad de este sistema. Se cree que más de la mitad de las especies que viven en la Tierra viven en el bosque tropical. La complicada interdependencia de sus diferentes formas de vida es lo que hace posible el crecimiento de estos árboles productores de oxígeno. Los insectos ponen sus huevos en el estiércol de los animales para que absorban sus nutrientes. Los residuos serán los alimentos para las plantas del bosque. Las hormigas descomponen los insectos muertos, los devuelven a la tierra y alimentan el crecimiento de los árboles. Cuando los árboles mueren, son las termitas las que tienen un papel importante. Los microbios que viven en el vientre de las termitas romperán las fibras de los árboles y las convertirán en nutrientes. Para que el bosque funcione y produzca oxígeno, es fundamental crear una interrelación entre un innumerable grupo de organismos. Vivimos en una casa muy grande, en una casa inmensa y complicada, y no sabemos exactamente cómo funciona la casa. Pero supón que al lado hay un solar vacío y construyes ahí una casa desde cero. Pues hay que entender cómo funciona el sistema eléctrico y la fontanería y la calefacción para poder construir tu casa, y podrás entender mejor cómo funcionaba tu casa original. Esto hará que entendamos mucho mejor nuestra propia biosfera y cómo manejarla. Porque tanto nos guste como si no, los humanos tenemos que manejar la biosfera. Somos demasiados y ejercemos demasiado impacto en la biosfera como para no manejarla. Construir un ecosistema parecido al de la Tierra en Marte es cualquier cosa menos una tarea fácil. Aún así, según el Dr. Mackay, el formidable desafío de crear una nueva Tierra hará posible que la humanidad entienda mejor el complicado sistema de nuestra Tierra. Terraformar Marte nos mostrará el camino de cómo salvar a nuestro agonizante planeta. En el nuevo milenio, los humanos saldrán de su planeta Tierra para expandir su hábitat hacia el universo. Vivir en otro planeta significa no solo conocer nuestro propio planeta mejor. El Dr. Mackay cree que hay muchas más cosas implicadas para la humanidad. Está en la naturaleza de la vida. Cuando se traslada a un nuevo entorno, cambia ese entorno. Pero también esa forma de vida cambia y se convierte en una coevolución de entorno y vida.
Creo que eso sucederá en Marte también. Si inicialmente cambiamos el entorno para que la vida que hay en la Tierra pueda sobrevivir allí, lo que sucederá con el paso del tiempo es que el entorno cambiará y que juntos seguirán un nuevo camino evolutivo que será diferente al de la Tierra. Entonces tendremos dos biosferas que evolucionarán de manera diferente. Desde un punto de vista estético y científico, esto es algo muy valioso e interesante. El avance de la humanidad hacia el nuevo entorno de un planeta diferente puede que gracias a la terraformación produzca un planeta similar a la Tierra, pero no todas las condiciones serán las mismas. Por ejemplo, la gravedad. La gravedad en Marte es una tercera parte de la que existe en la Tierra. Es bastante improbable que la fuerza de la gravedad acabe cambiando. La gravedad es una diferencia crítica en el entorno. Puede tener un impacto muy importante en la evolución humana. ¿Qué cambios experimentaría un cuerpo humano bajo diferentes niveles de gravedad? Los astronautas que llegaron a la Luna con el Apolo experimentaron una gravedad que era la sexta parte de la Tierra. John, esto es perfecto con la perspectiva. El rover, tú y la montaña de nieve y la vieja bandera. Ven aquí fuera y saluda. Un gran saludo, marinero. Me elevo. Una vez más. El Dr. John Charles estudia medicina espacial en la NASA y ha estado analizando los movimientos de los astronautas del Apolo y los cambios físicos que experimentaron. Cuando vas a la Luna, la gravedad es diferente y probablemente sea más fácil, en lugar de caminar como lo hacemos, ir sorteando los obstáculos usando ambos pies. Se puede ver cómo los animales grandes, como los caballos o los perros, tienen el mismo comportamiento. Eso es típico. Es una manera muy eficaz de moverse dada la gravedad que tienen, así que creo que en Marte veremos ese mismo tipo de movimiento. Con una sexta parte de la gravedad de la Tierra, los astronautas se adaptaron rápidamente a la nueva forma de caminar y pudieron funcionar. El Dr. Charles cree que los humanos también serán capaces de adaptarse rápidamente a un tercio de la gravedad y, en consecuencia, cambiar sus movimientos. También apunta que los humanos vivirán más en Marte. Habrá cambios físicos en la forma de su cuerpo y también en sus funciones. Los efectos que tendrá sobre el cuerpo una larga estancia sobre la superficie de Marte o de la Luna todavía son preguntas sin respuesta. Básicamente podemos asumir que los cambios en el cuerpo estarán entre los efectos de una gravedad normal y la ingravidez, o que imitarán la ingravidez de alguna manera. Puede que sea más conservador y que sea más seguro asumir que una gravedad baja debe ser tratada como un entorno sin gravedad. Gracias a varios experimentos, se sabe que en condiciones de ingravidez, los huesos humanos y los músculos se debilitan. Recientemente se ha desvelado que, además, esos no son los únicos cambios que experimenta el cuerpo. En un hospital presbiteriano de Dallas se está realizando un estudio para ver qué es lo que le pasa al corazón en un estado de ingravidez. Se han llevado a cabo una serie de experimentos en donde una serie de voluntarios con una salud normal guardaban reposo en una cama. Como la gravedad ejerce la misma presión sobre todas las partes del cuerpo, se puede simular un estado de ingravidez. Nunca levantaron el cuerpo de la cama durante un largo periodo de tiempo para ver los cambios físicos. El doctor Benjamin Levine es el responsable de este proyecto y llegó a la conclusión de que pasar mucho tiempo en un estado de ingravidez haría que el corazón se encogiese. Para el corazón, el gran problema de estar en una postura erguida con gravedad es que la sangre es atraída hacia las piernas.
Y en un vuelo espacial no hay gravedad, así que el corazón no tiene que preocuparse de eso. Experimentamos con un paciente en posición horizontal para ver qué es lo que le sucedía al corazón durante ese reposo. El corazón se adapta a estar en la cama, se vuelve más pequeño, se encoge y se hace menos elástico. Eso significa que no se llena completamente de sangre. Este es el resultado de un experimento donde han guardado cama durante 18 días. Se han observado cambios en los músculos del corazón. A la izquierda tenemos el corte transversal de un corazón antes del experimento de la cama. A la derecha, después del experimento. Se puede ver que los músculos son más finos. Los músculos cardíacos eran hasta un 5% más finos. En otro experimento de cama que duró 3 meses, la masa del corazón disminuyó hasta un tercio. La siguiente pregunta es, ¿qué pasará cuando hayan transcurrido 10 generaciones, o 20 generaciones, o 100 generaciones? Eso es la evolución. Pero no es relevante para nosotros si volamos a Marte, sino para los nietos de nuestros hijos. Puede que ellos sean capaces de desarrollar habilidades nuevas o nuevas capacidades que no podemos ni llegar a imaginar. Y nadie lo sabrá hasta que lleguemos allí. Si avanzamos en el nuevo entorno de Marte, la humanidad espera ganar algunas capacidades y perder otras. De hecho, este es el proceso que nuestros antepasados han experimentado en multitud de ocasiones desde tiempo inmemorial, cada vez que tomaban algún camino evolutivo. Hace 5 millones de años, los simios que vivían en los frondosos bosques del continente africano experimentaron un cambio drástico en su entorno. Se cree que un gran movimiento tectónico provocó un gran descenso de las temperaturas que tuvo como consecuencia una reducción de la zona boscosa. Los simios ya no podían seguir viviendo en el bosque y se vieron forzados a salir a la planicie. Ese fue el motivo principal para ser bípedos, el primer paso de la evolución hacia la especie humana. Al caminar sobre 2 pies, hubo cambios en el cerebro. Ahora podían usar las 2 manos que tenían libres, así que esa estimulación desarrolló y aumentó el cerebro. Lo que sujetaba un cerebro más pesado contra la fuerza de la gravedad era una espina dorsal recta. Poco a poco, el bipedismo provocó el crecimiento del cerebro hasta 4 veces más que el tamaño de los simios. La historia de la evolución ha probado que los cambios drásticos en el entorno pueden dar como resultado cerebros más grandes. ¿Puede que en un futuro abandonar la Tierra y marcharnos a Marte cambie el tamaño de nuestro cerebro? Ahora mismo no hay nada que se pueda predecir con seguridad. Pero hay algunos científicos que creen que nuestro cerebro podría crecer más con 1/3 de la gravedad. Como cuando nuestros antecesores empezaron a caminar en la planicie, la emigración a Marte podría ser otro hito en la evolución humana. Creo que la vista de la Tierra desde Marte, la vista del punto azul, el punto azul original, será como un niño viendo a su padre.
Siempre serán amor y respeto, pero tendrán que seguir su propio camino. La vida en Marte tendrá que seguir su propio camino. Y luego tal vez tenga que separarse evolutivamente de la Tierra. Y puede que esa sea la primera generación de muchas que vendrán, que van más allá de la Tierra. Creo que la principal cuestión, la que a mí me interesa, es ¿cuál es la función de la vida? ¿Cuál es el futuro de la vida? Yo veo a Marte como el primer campo de pruebas donde la vida puede tener la posibilidad de tener un futuro en el espacio. La evolución de humanos de la Tierra a evolución de humanos del espacio. Ya hemos encontrado el camino y ya hemos dado nuestro primer paso. Durante mucho tiempo, la vida solo se encontraba en el océano. Un día abandonó su cuna y avanzó hasta la Tierra. Y ahora la humanidad está a punto de dejar la madre Tierra. Las preguntas siguen abiertas. En este milenio, ¿qué civilizaciones crearán las generaciones futuras? Y como humanos en el espacio, ¿cómo evolucionaremos? Lo más probable es que el crecimiento de la población haga aumentar los ya de por sí excesivos niveles de CO2. Puede ser que el futuro de este planeta no tenga una continuidad. La crisis que anunciaron los científicos está aquí y es muy real. Agosto del año 2000, se celebró en Toronto, Canadá, una conferencia internacional acerca de la emigración a Marte. El sponsor de esta conferencia era la Sociedad de Marte. Este grupo está compuesto por unos 4.000 científicos de 36 países distintos, incluyendo a personal de la NASA y otras personalidades de estudios avanzados. Están de acuerdo en una cosa. La única forma en que los humanos conseguirán sobrevivir a largo plazo es emigrando a otro planeta. La Sociedad de Marte ha construido una unidad de hábitat en una isla desierta del Círculo Polar Ártico que fue diseñada para experimentar la vida en un entorno similar al de Marte durante un largo periodo de tiempo. El Dr. Christopher Mackay es uno de los fundadores de la Sociedad de Marte. Él es el principal defensor de la terraformación de Marte, lo que ha sido su especialidad durante las 2 últimas décadas. El Dr. Mackay cree que la mejor opción que hay en el sistema solar para que emigren los humanos es Marte. Emigrar a Marte ya no es solo una fantasía. En un futuro no muy lejano es posible que la humanidad ya no pueda vivir en nuestro planeta. Este sentimiento de crisis ha divergido en varias direcciones. El Dr. Stephen Hawking, un físico británico, es uno de los científicos que dio la voz de alarma acerca de la crítica situación a la que se enfrenta la Tierra. Estoy preocupado por las consecuencias del efecto invernadero. Creo que la atmósfera se irá calentando cada vez más hasta que llegue a parecerse a la de Venus, con ácido sulfúrico en ebullición. A no ser que la raza humana emigre al espacio, dudo mucho de que sobreviva los próximos 1000 años. Hacia finales del siglo XX, los humanos se dieron cuenta de que la civilización que habían creado estaba arrastrando al planeta hacia una crisis muy grave, el calentamiento global. Se cree que una inmensa industrialización y el aumento de automóviles va a provocar un aumento muy elevado en los niveles. Un planeta con una naturaleza muy generosa y que alberga varias formas de vida.
la Tierra. Nosotros, los seres humanos, nacimos aquí y hemos vivido siempre rodeados de esta maravilla de la creación. ¿Podremos vivir siempre en este planeta como lo hemos hecho hasta ahora? Los científicos están estudiando seriamente la posibilidad de emigrar a otro planeta que no sea el nuestro. Hasta ahora, el mejor candidato para establecer un asentamiento humano en el futuro es el planeta más cercano a nuestra órbita, Marte. Según las perspectivas de la NASA, el hombre pondrá un pie sobre Marte durante la primera mitad de este siglo y comenzará a construir bases para su asentamiento. Mucha gente vivirá en su superficie con trajes espaciales. Dentro de las bases se cultivarán alimentos para autoabastecerse. Hacia finales de siglo se estima que la población de Marte sea de unas 100.000 personas. Entonces los humanos empezarán a cambiar el planeta. Se intentará crear un entorno con una atmósfera más densa y con océanos sobre los terrenos baldíos de Marte para que los humanos puedan vivir como están acostumbrados, pero con sus trajes espaciales. El proceso de transformar el planeta para que se parezca más a la Tierra se llama terraformación. Mediante la terraformación, el paisaje marciano se irá pareciendo más a un paisaje de la Tierra. Un milenio más tarde, en el año 3000, la humanidad seguramente ya habrá creado otra civilización en Marte que se habrá convertido en otra Tierra de CO2 que acabará por desembocar en el calentamiento del planeta. Esto es la simulación de un cambio de temperatura creado por un instituto de investigación alemán. Si las condiciones actuales se mantienen, las temperaturas se elevarán hasta 6 grados centígrados en el siguiente siglo. El aumento de temperatura derretirá el hielo de los casquetes polares y una gran extensión de terreno se inundará. Corrientes, mucha lluvia y otras anomalías climáticas provocarán desastres continuos. La expansión de las zonas tropicales significará que habrá más insectos y un aumento de las enfermedades con ellos relacionadas, como la malaria y el cólera. Muchos temen que el ritmo del calentamiento global se acelere en el futuro, ya que la población no hace más que aumentar. Durante mucho tiempo, la población mundial apenas mostró un aumento significativo, pero en los últimos 100 años se ha cuadruplicado hasta los 6.100 millones de personas que hay hoy en día. Se esperan alcanzar los 9.300 millones en el año 2050.